esta gráfica que sea población, una población P, bueno, F se llama. Yo acá puedo, bueno, acá tengo el 4 y acá el 0. Yo puedo plantear la integral de 0 a 4 de F de T diferencial T y, digamos, incluso la puedo pensar como este área bajo la curva. Supónganse que me da, no sé, 10 por inventar algo. Bien, eso no me representa un cambio de población. O sea, si yo pienso en que estoy haciendo, estoy como haciendo como productos de intervalo de tiempo por una población promedio. Eso no tiene una interpretación física ese número. Más allá de que yo pueda calcular ese integral. Ahora, si yo tengo una velocidad, o sea que sea la derivada de f, las unidades de esa velocidad van a ser de, supongamos, población sobre tiempo, porque son las unidades de la derivada, las de la variable dependiente original sobre las de la variable independiente original. Y si yo eso lo integro, o sea, grafico la función velocidad, vamos a hacerla así, y ahora integro entre 0 y 4, acá sí voy a tener, o sea, me va a dar el número que me dé, pero esto lo voy a poder interpretar como un cambio de la función anterior, de esto de f, en el intervalo 0,4. Ahora, esta función era de población, y hasta pueden pensarlo así, piénsenlo en términos de unidades. El producto que les aparece acá, en esta integral, cuando hacen el límite de la suma de Riemann, es unidades de velocidad, lo que vimos recién, población sobre tiempo, ¿sí? El f en c sub i, por la longitud del intervalo, que es también tiempo. Entonces van a estar sumando todos términos cuyas unidades es en términos de población. Ahora, fíjense en el caso anterior, si piensan en una suma de Riemann acá, sus f en c sub i van a estar en unidades de población y sus intervalos del dominio van a estar en unidades de tiempo. Entonces, el resultado de esta integral, el número, sería población por tiempo la unidad, tipo, no sé, millones de bacterias por hora. O sea, como no tiene sentido tampoco físicamente esa unidad. No me representa nada en ningún contexto, en ningún problema. Por eso es que es como que hay que separar que una cosa es calcular la integral y otra cosa es interpretarla. Para interpretarla sí necesito ciertas condiciones. Y viene también lo que les decía al principio, como que en el taller 1, por ejemplo, no tienen que hacer sumas de Riemann en todas las gráficas porque hay que hacer sumas de Riemann. Hay que hacerla donde tiene algún sentido y donde a mí me aporta algún tipo de información. Entonces, porque algo que no entendí bien del taller, lo que te da es como el cambio en el eje Y, te daría de la función original. Exacto. O sea, en el... a ver, vamos a poner otro color. Con estos dos grafiquitos así, muy precarios que hice acá, este integral, o sea, este delta f, yo lo podría leer en la función de f, en esta función, como el cambio de imagen, o sea, el cambio de imagen entre 0 y 4, digamos, desde este valor de i, bien, acá abajo, hasta este valor de i que tengo. Entonces, este es el incremento de la función en 0,4. Ok, bien. Y sí, o sea, sí pueden relacionar una gráfica con la de su derivada.
lo que ven en una gráfica que puede interpretar como la integral, en la gráfica original lo ven como un incremento de la función. Puede ser incremento positivo o negativo. Eso recuerda. Bien. Vamos hasta aquí. Arrancamos con... Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Viste cuando usamos el área para calcular el integral? sí. ¿Ese resultado es igual o es aproximado al integral? Eso es lo que no me termina de cerrar. Si vos... a ver, por ejemplo, en este caso, primero, para poder relacionar áreas con integrales de manera directa, necesitas que la función sea positiva. Sí, Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenés esta gráfica, que la función es positiva, el área, o sea, el numerito que te representa ese área en amarillo, va a ser igual numéricamente a la integral. Va a ser igual. ¿Sí? ah, bien, sí, La integral va a ser igual al área si la función es positiva, al delta f si lo que estabas integrando era una razón de cambio. Y lo mismo pasa con la claro, suma y con la suma de Riemann, que es una aproximación de la integral, es lo mismo. La suma de Riemann va a aproximar ambas cosas. O sea, si tu función es positiva, la suma de Riemann aproxima el área. Si tu función es una razón de cambio, la suma de Riemann aproxima al delta. claro, bien. Vieron que son como 3 o 4 conceptos básicos sobre los que damos vuelta y los que generan, así que se mezclan. Pero son, en definitiva, son esos: tener claridad sobre el tema integral definida, sobre la suma de Riemann, sobre estas dos aplicaciones, digamos. Y bueno, y practicar también. Bueno, voy a... Bueno, como vieron que sucedió ayer, tuve ahí un problema con el PowerPoint que se tildó, así que las anotaciones no quedaron. Por eso también siempre les sugiero que tomen nota, esto desde ya. Y eh, ahí lo que voy a ir haciendo cada tanto es cerrarlo para guardar las anotaciones. Podría. Yo en algún momento cuando era más fan de las computadoras tenía Linux. Bueno, hace muchos años atrás. Igual sí, en PowerPoint, ustedes creo que no lo ven cuando comparto pantalla, pero abajo tengo una barrita que tengo ahí como los lapicitos de colores más a mano, y que es muy útil. Pero desde que le agregué eso, como que empezó a fallar. Como que se puso lento. Bueno, entonces arrancamos con lo de hoy. Ayer habíamos terminado acá, ¿sí? Fue el último que estuvimos haciendo, que trabajamos con la actividad 11 de la guía. Y simplemente para recordar qué fue lo último que hicimos, habíamos visto esta actividad que era bastante directa, que tenía que ver con hallar la primitiva de una función dada por esta ley que contenía el punto 0,1. Entonces, para hacer eso, habíamos hallado la integral indefinida de esa función para hallar el conjunto de todas las primitivas, que me quedaba este más c. Y después, usando un punto de paso de la gráfica, una condición en particular que cumplía esta primitiva de entre esas infinitas, habíamos usado esa información para hallar cuál era el valor de la constante en mi situación. Y lo que
tenemos que empezar a ver ahora es ver cómo hacer para calcular y hallar primitivas. Y vamos a meternos un poco en eso. Por ejemplo, en este caso que hemos trabajado, para hallar la primitiva de la función que teníamos, lo habíamos hecho un poco a prueba y error, como lo que sabíamos de derivada y tanteando y probando a ver cómo nos quedaba. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, no sé, para hallar acá la primitiva del seno de x, pensamos ir al coseno y después vimos que necesitamos ponerle un menos adelante. Bueno, prueba y error, básicamente. Entonces vamos a empezar a ver eso. Estrategias para hallar primitivas o integrales indefinidas. De acá en más, o sea, le vamos a llamar muy distintamente así. Es lo mismo buscar o sea, las estrategias para buscar primitivas son las mismas que para buscar las familias de primitivas, porque simplemente difieren en una constante. Bien, les comento primero cuáles son las formas que vamos a trabajar. La primera va a ser las integrales inmediatas, que así como teníamos derivadas que eran inmediatas, también vamos a tener las integrales inmediatas que surgen del proceso inverso a la derivación. Y para esto también vamos a tener una tabla con esas integrales más básicas, que ahora la vamos a armar y ver algunos detalles. Después vamos a poder trabajar con descomposición, que ahora vamos a ver qué es. Eso lo vamos a trabajar también hoy. Y después tenemos como 3 métodos de integración, más específicamente, que son métodos que sirven para hallar, cada uno sirve en distintos casos para hallar ciertas primitivas, que son el método de sustitución, el método de integración por partes y el desarrollo en fracciones simples. Bien, cada uno de estos 5 casos los vamos a trabajar con distintos niveles de profundidad. Después iremos viendo de la guía qué actividades, y dentro de cada actividad que tiene un montón de ítems, cuáles seleccionamos, porque no nos interesa profundizar demasiado en algunos, sino quizás simplemente que tengan el concepto y puedan resolver los casos más básicos. Y por ahí algunas cosas que les voy a empezar a marcar mucho es el tema de que, más allá de que vayamos a encontrar estrategias para hallar primitivas, recordar siempre esto, que no todas las funciones, o sea que algunas funciones no admiten primitiva elemental. O sea, para algunas funciones no voy a poder encontrar otra función que derivada me dé la original. ¿Sí? Y en ese sentido, la búsqueda de primitivas es distinta a la búsqueda de derivadas. En derivadas, ustedes tenían la tabla de derivadas, tenían 5 reglas: derivada de suma, derivada de resta, de producto, de cociente y de composición, y con eso podían hallar cualquier derivada. Si la función era más compleja, le llevaba más pasos, pero nada más. Con las primitivas, no. Las primitivas, por eso hablamos de métodos y no de reglas, por ejemplo, para hallarlas. Vamos a tener que encontrar distintas estrategias para buscarlas. Hay veces que no van a existir, hay veces que no las vamos a poder encontrar con lo que sabemos. Y bueno, es un camino un poco más, ¿cómo se dice? Misterioso. ¿No? O no sé de qué palabras me ibas a decir. Horrible. Misterioso y horrible. Exacto. Bueno, entonces, vamos a primero a ver la tabla de integrales indefinidas inmediatas. Ya ahí van a ver acá más que cuando uno habla, no dice, o sea, generalmente uno habla de integrales y generalmente no aclara si son indefinidas o definidas. Medio que lo terminamos por cómo uno suele expresarse, ¿no? Pero es bastante común no expresarlo y deducirlo del contexto, ¿no? Si tenemos una tabla de integrales, se supone que es una tabla de integrales indefinidas. Si no, sería, o sea, una integral definida es un número y no tendría mucho sentido hacer una tabla con eso. Bueno, vayamos completando esta tabla. Yo voy a ir poniendo como
el lado izquierdo de la tabla y vamos a ir completando el lado derecho. Siempre, quizás los casos más sencillos son los que después les generan grandes complicaciones. Veamos, ¿cuál sería el conjunto, o sea, cuál sería la integral indefinida de el 0? Un número, una constante. Bien, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué función derivada me da 0? Cualquier constante real, ¿sí? Sí, acá vamos a tener que para 0 las integral indefinida sería una constante real. ¿Qué pasa si integro una constante? ¿Qué función derivada me daban constantes? X. Los números multiplicando a una incógnita. Perfecto. O sea, si la variable independiente es X, me queda K por X. Y esa constante por la X, que la K también la podemos pensar como la pendiente de la recta, si tenía K por X como una recta. Y si estamos haciendo una tabla de integrales indefinidas, bueno, vamos a tener el más C en todos los casos. ¿Eso es una K, profe? Eso intenta, sí. Sí, yo hago la K media rara. Acá. Igual sí, como que la hago así, pero después cuando escribo en la compu me queda media rara, así que mejor. Ahí va mejor, más fácil. Bien, después tenemos, o sea, la idea es ir viendo los distintos casos. Hay un par que si hace falta los charlamos, si no simplemente completamos la tabla. Esta sería la función potencia. Voy a escribir más a la derecha. ¿Saben cómo les queda? La integral de la función potencia de x al alfa, siendo alfa un número real, en principio. X a la alfa más 1. Bien, o sea, si yo integro x al alfa, diferencial alfa no, diferencial x, o sea, cada alfa es un número real, ¿sí? Puede ser x al cuadrado, x al cubo, etc. Entonces, ¿qué pasaba cuando derivábamos? Si yo derivaba x a la n, por ejemplo, ¿cómo quedaba la derivada de una potencia? nx y n menos 1, tipo la potencia. Perfecto. O sea, el n pasaba a multiplicar y el exponente bajaba un grado. Entonces, fíjense que cuando yo derivo, baja un grado el exponente. Entonces, si yo tengo que integrar x a la algo, la función que derivada me va a dar como exponente alfa va a ser alfa más 1. O sea, necesito que el exponente tenga un grado más en la integral. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo? Vamos a chequear, digamos. Si yo derivo esta expresión, o sea, yo tengo que buscar la función que derivada me dé x a la alfa. Esa va a ser la primitiva. Entonces, fíjense que si derivo acá me queda el exponente que lo bajo como tal, alfa más 1, por x a la alfa. O sea, x a la alfa más 1 menos 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo, o sea, obtengo todo este resultado al derivar y lo que necesito obtener es únicamente ese x a la alfa solo. O sea, como que este alfa más 1 me estaría sobrando. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. ¿Y cómo lo podemos resolver? Fíjense que la x es la variable, pero el alfa es una constante. Digamos, si lo pensamos con un ejemplo por ahí más concreto. Si yo hago la derivada de x a la
quinta, me queda 5 por x a la cuarta. Y si yo quiero hallar, entonces yo lo que estaba buscando era la familia de primitivas de x a la cuarta y proponía x a la quinta, cuando derivaba me quedaba este 5 que me sobraba, que no tiene que estar. Digamos, este sería como el alfa más 1 acá, que está sobrando. Ahora, como eso que sobra es una constante, no tiene que ver con la x, sino que es un número, yo lo puedo solucionar bastante fácil, porque simplemente puedo, Lo saco fuera. claro, puedo dividir por 5. Digamos, en la expresión que yo propongo originalmente, puedo dividir por 5. Total, cuando yo derive, lo puedo sacar afuera, claro, como un quinto, por la derivada de x quinta, que es 5x a la cuarta. Y esto lo puedo simplificar. Lo puedo hacer porque es un número. Si hubiese sido una expresión que tiene que ver con x, ya ahí pensarlo al revés se complica, pero las constantes, por esta propiedad de las derivadas, de que puedo sacarlas fuera del producto, me permite pensarlo así. Y esto lo puedo hacer siempre. O sea, si yo quiero hallar, por ejemplo, la integral de x sexta, puedo plantear x séptima, solamente que si yo derivo ahora x séptima, me va a quedar 7 por x a la sexta. O sea, me va a quedar un 7 multiplicando que no lo necesito. Entonces lo que planteo es x séptima sobre 7. ¿Sí? Entonces, siempre lo voy a poder pensar así. ¿Sí? Como la primitiva va a ser el exponente elevado a un grado, y por ese mismo número tengo que dividir a la expresión, para que cuando yo derive todo se acomode y me quede lo que yo quiero. O sea que en definitiva, la integral de x a la alfa va a ser x a la alfa más 1 sobre alfa más 1. Acuérdense que alfa más 1 es una constante, en este caso. Bien, esto vale para casi cualquier alfa. ¿Para qué alfa no vale? Fíjense. -1. Bien, para alfa menos 1 no vale porque tenemos un cociente y el denominador no puede ser menos 1. No, el denominador no puede ser 0. O sea que alfa no puede ser menos 1. Pero para cualquier otro número real, alfa, positivo, negativo, fracción, irracional, lo que sea, vale. Si alfa es menos 1, que sería este caso, o 1 sobre x, ¿cuánto vale la primitiva de 1 sobre x? Es un caso particular conocido, digamos. ¿O qué función derivada me da a mí 1 sobre x? Logaritmo natural. Bien, el logaritmo natural, ¿sí? Así que para x a la alfa, cualquier alfa, aplicamos regla de la potencia, y para x a la menos 1, la primitiva es el logaritmo natural de x. Acá aparece que esto en derivadas no aparecía, pero acá sí. Y es el tema del valor absoluto en el logaritmo. Bien, ¿saben con qué tiene que ver eso? ¿O lo vieron? O no sé, se los comento brevemente y seguimos. No terminé de borrar el pizarrón. Fíjense que acá estamos buscando el conjunto de primitivas de 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de esta función? De 1 sobre x va a ser reales. Todos los reales. Ah, bueno. Bien,
reales menos el 0, ¿sí? Ahora, si yo acá pongo logaritmo de x en el dominio natural, digamos, aquí lo dejé. Si pongo el logaritmo de x, el dominio de este va a ser los reales positivos. O sea, como que, digamos, el logaritmo de x va a ser primitiva de 1 sobre x, pero no en todo su dominio, sino únicamente para los reales positivos. Es como que, digamos, si este es mi dominio, es como que acá, de acá para allá, el logaritmo natural es primitiva de 1 sobre x, pero del 0 para la izquierda, el logaritmo natural no está definido. ¿Sí? Bueno, si tomamos el logaritmo del valor absoluto de x, ahí, primero, el dominio cambia, porque ahora mi x no puede ser 0 solamente, pero sí puede ser positivo o negativo, porque en ambos casos el valor absoluto me da un número positivo. Bien, entonces ya el dominio ahora me queda igual. Y por otro lado, podrían verificar, o sea, con verificar no lo vamos a hacer ahora, pero si ustedes expresan el valor absoluto, perdón, el logaritmo del valor absoluto como una función por tramos, o sea, logaritmo de x si x es mayor que 0, y logaritmo del opuesto de x si x es menor que 0, o sea, acá apliqué la definición de logaritmo, básicamente. No, ojo, qué mal que estoy. Apliqué la definición de valor absoluto para sacar las barras de valor absoluto y decir, bueno, si la x es positiva, lo dejo como está. Si la x es negativa, tomo su opuesto. Bueno, si hacen esto y derivan cada una de las leyes, pueden llegar a verificar que efectivamente esta función es una primitiva de 1 sobre x, tanto para los positivos como para los negativos. Entonces, es la manera de no tener que restringir el dominio a 1 sobre x y encontrar una función que vale como primitiva en todos, en el mismo dominio que 1 sobre x. Esto es más como a título informativo y para que tengan como una idea de dónde viene que aparezca ese valor absoluto. Y que recuerden sí que el dominio de la primitiva es el de 1 sobre x, real menos el 0. No es tanto que me interesa que lo sepan hacer ni que se pongan a hacerlo. Sí, pero sí entender de dónde, por qué aparece ahora un valor absoluto que cuando derivábamos el logaritmo no estaba. Bien. ¿Qué más podemos tener acá? Uy. Logaritmo de x. ¿Conocen? Es una primitiva inmediata. O sea, ¿conocen una función que derivada del logaritmo? ¿Cuál es? X. Iba a decir exponencial, no. Las exponenciales dan exponenciales. Las trigonométricas dan trigonométricas. ¿10 a la algo? 10 a algo también es exponencial. Le va a dar otra exponencial. Bien. Esta era solamente para hacerles pensar y molestarles. Pero no, no es de tabla, ¿sí? O sea, se la ve así sencilla, pero la integral del logaritmo de x no es inmediata. La vamos a poder hallar en un par de clases, pero no hay una función sencilla que uno diga, la derivo y me da logaritmo de x.
Y también para que vean que una función se vea sencilla, no quiere decir que su primitiva sea sencilla. Sí, de hecho, para el logaritmo de x vamos a tener que usar un método de integración. Bueno, después de esa crueldad innecesaria, sigamos con otras que sí conocemos. Bien, dijeron exponenciales recién. Podemos plantear a la x. Las exponenciales, su primitiva, les queda la misma exponencial. No sé si se acuerdan cómo les queda la derivada a una exponencial. Les quedaba la exponencial por el logaritmo natural de la base. Y cuando haya la primitiva, les queda al revés. Les queda la exponencial dividido el logaritmo natural de esa base. O sea, este logaritmo natural de A es un número. O sea que les queda la misma exponencial, pero por esa constante, logaritmo natural de A. Esto es lo que hace que si yo busco la primitiva de e a la x, por ejemplo, como un caso particular, me quede e a la x sobre el logaritmo natural de e. Y ese logaritmo natural de e vale 1. Lo mismo pasa en derivada. En derivada les queda multiplicando el logaritmo natural de la base, y para e a la x en particular les queda la misma función. Eso acá es más o menos parecido. Bien, después las trigonométricas. Seno, coseno y no mucho más. Fíjense, la del seno de x, si pensamos en el coseno de x, cuando derivamos el coseno, me queda un menos seno. Entonces, la primitiva necesitamos ponerle el menos al coseno ahora. Y con la primitiva del coseno, si planteo el seno de x, ya la derivada del seno de x me da el coseno. Así que ahí queda igual. Y después un par más que por ahí aparecen en algunas actividades. Está bueno por ahí tenerlas presentes. Una es, lo pongo al revés, pongo acá, la que les da la tangente. Si ustedes derivan la tangente de x, que la piensan como seno sobre coseno y la hacen por regla del cociente, la derivada de la tangente les queda así. 1 sobre coseno cuadrado de x, que es lo mismo que secante al cuadrado de x. Más que nada, esto está bueno que se lo acuerden o que lo tengan a mano en la tabla, pero sí, porque por ahí les sirve en alguna actividad para que tienen que usar esto como primitiva inmediata para resolverla. Entonces está bueno que lo puedan ahí tener más o menos presente, o que les suene por lo menos, que si ven una secante o algo, se vienen a fijar en la tabla cómo era la cuestión. Igual quizás esos casos más que aparezcan estas cosas, capaz los saquemos. Y el último es la de la arcotangente, que la función cuya primitiva es el arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y esta última, la del arcotangente, parece ahí un poco tirada de los pelos, un poco extraña, pero se usa, como que aparece en aplicaciones y en lugares. Fíjense que es 1 sobre 1 más x cuadrado. No puede ser 1 sobre 1 menos x cuadrado. Es como eso tal cual está ahí. Bien. Entonces, esta es la tabla. Esta es nuestra base, sobre la cual vamos a
poder, o sea, las integrales de tabla las podemos hallar directamente. Y ahora vamos a ver qué sería esto, que llamamos descomposición, y después nos vamos a poner a trabajar. Entonces, la idea de hallar integrales por descomposición tiene que ver con el poder usar propiedades algebraicas y propiedades de la integral indefinida. Eso en algunos casos nos va a permitir expresar una función de una manera más sencilla y poder como descomponerla en una o más integrales inmediatas, o sea, integrales de tabla. ¿Qué implicaría, digamos, aplicar descomposición? Por un lado, el uso de propiedades algebraicas, lo que sea, o sea, distributiva, simplificar cosas, propiedades de potencias y raíces, de exponentes, propiedades que puedan ayudar a expresar la función de una manera más fácil de integrar. Y por otro lado, estas dos propiedades de la integral indefinida, que ya ayer las estuvimos, sin haberlas nombrado, las usamos ayer, que eran estas dos. Si yo tengo la integral indefinida de una constante por una función, puedo sacar la constante afuera e integrar únicamente la función. Y si tengo la integral de una suma o de una resta de funciones, va a ser igual a la suma o a la resta de las integrales indefinidas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y después van a trabajar un rato ustedes. ¿Acá preguntas o algo? Eso no tenía un nombre, disculpe. Estas dos propiedades no tenían un nombre. Un teorema o algo por el estilo. Las puedes encontrar en algunos libros a las dos juntas, o sea, pues te lo podrías agrupar en que la integral de k por f más u por g te queda igual a k por la integral de f más u por la integral de g. O sea, puedes juntarlas a las dos en una, las propiedades, y lo puedes encontrar como propiedad de linealidad, que es un término que para un matemático tiene mucho sentido, pero para nosotros no tanto. Pero lo pueden encontrar así. Bien. Bueno, entonces vamos a ver la actividad 21 de la guía. Si se fijan en la guía, la actividad 20 empieza lo que se llama integral indefinida, y la 20 es completar la tabla de integrales, que es lo que ya hicimos recién. Y en la 21 tienen algunas integrales para resolver. Acá todavía, o sea, son 6 casos y no les voy a sacar ninguno acá. Acá, de hecho, les recomiendo que hagan todos para también practicar un poco las propiedades algebraicas, ir incorporando a su mente las integrales inmediatas. Así que háganlas todos. No son tantos, no son 20. Y bueno, hagamos uno, como hacíamos de ejemplo, y después armamos grupos. Vamos a ver el C, por ejemplo. Tenemos la integral de raíz de 2x más 1 más 2x más 3x cuadrado sobre 5x cuadrado. Se los muestro entonces. Y después ustedes pueden hacer el próximo. Por un lado, lo que tenemos acá es una suma
Entonces, vamos a poder separar esto en dos integrales distintas. Por un lado, la integral de raíz de 2x. Y por otro lado, la integral de este cociente. Así voy a escribir todos los pasos. Después acá, obviamente que hay varios pasos que se pueden juntar. Pero bueno, como para ir viendo qué aplicamos en cada caso. Acá tenía una suma, entonces la integral de la suma me quedó como la suma de las integrales. Ahora, fíjense que en esta integral, raíz de 2x, no es una integral inmediata. Algo que puedo hacer, por un lado, es expresar la raíz como potencia. Eso es algo que muchas veces me va a servir para 2x en este caso va a ser a la 1/2. Sí, esto nos va a servir porque para las potencias sí tenemos propiedades, o sea, o son integrales inmediatas. Pero a su vez, yo lo que puedo integrar de forma inmediata es x a la alfa. Y acá tengo 2x a la alfa. O sea, este 2, si bien es una constante, está dentro de la expresión que elevo a la 1/2. Entonces no es una integral de tabla. Lo que puedo hacer acá es aplicar propiedades de la potencia y de los exponentes. Tengo un producto y eso está elevado a 1/2 y ese 1/2 lo puedo distribuir, digamos. Me va a quedar 2 a la 1/2 por x a la 1/2. Mientras que la expresión, la siguiente, la de este cociente, también, obviamente, no tenemos, o sea, imposible imaginarse una función cuya derivada me dé ese cociente, pero sí podemos descomponerlo un poco. O sea, podemos distribuir el denominador entre las tres sumandos del numerador. 1 sobre 5x cuadrado más 2x sobre 5x cuadrado, que me va a quedar 2/5, y x sobre x cuadrado me queda, simplifico una x y me queda una en el denominador solamente. Cualquier cosa acá me pregunto. Y el tercero, 3x cuadrado sobre 5x cuadrado, las x las simplifico de numerador y denominador, y me queda 3/5. Fíjense que cada vez que escriben un símbolo integral tienen que cerrarlo con el diferencial x. Es parte de la notación. Profe, ahí no lo puedo dividir como integral 1 sobre 5x cuadrado de x más integral, ¿sí? Sí, sí, sí. De hecho, Bueno. para resolverlo lo vamos a hacer. Que esos Bueno. pasos después de vuelta, cuando lo empiezan a hacer, los pueden hacer mentalmente. Pero sí, uno lo que hace es dividirlo en varias integrales. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a aplicar la propiedad de linealidad, por un lado. En esta primera integral, este 2 a la 1/2, que es una constante, ahora sí, la puedo sacar afuera. Y me queda la integral de x a la 1/2, que ya es inmediata, es de tabla. Y ahora apliquemos eso acá. ¿Cómo me queda cada integral? Por un lado me va a quedar la suma de las integrales, y después, por otro lado, para esta, me queda 1/5, que lo puedo sacar afuera de la integral, el 5 del denominador, por la integral de
1 sobre x cuadrado. Fíjense también que 1 sobre x cuadrado lo puedo expresar así. ¿Sí? Siempre los cocientes que lo pueden expresar como exponentes negativos y las raíces que lo pueden expresar como exponentes, en general les va a servir para aplicar la regla de la potencia. Entonces me queda 1/5 por la integral de x a la menos 2. Después acá me queda 2/5 por la integral de 1 sobre x, quedaría. Lo puedo poner como x a la menos 1. Y acá me quedaría 3/5, si también lo sacamos afuera, por la integral del diferencial x. Les repito que si ustedes tienen que hacer esto, o sea, digamos, y si hacen este ítem, no sé, después de haber resuelto varios, quizás lo hacen en 2 pasos nada más. Yo estoy escribiendo todos los pasos a propósito para que queden todos escritos, después ven ustedes cuáles usan, cuáles hacen mentalmente. Bien, y ahora ya está, ahora sí quedaron todas integrales inmediatas, que era lo que queríamos llegar. Acá me queda 2 a la 1/2, al principio, por la integral de x a la 1/2. Aplicamos propiedad de la potencia, entonces me queda x a la 1/2 más 1, que sería 3/2. Y acá, ya como se van a acostumbrar fácil a que acá pueden escribirlo así, o directamente pueden multiplicar por 2/3, o multiplicar por el recíproco. Lo voy a escribir directamente así. En vez de dividir por 3/2, voy a multiplicar por 2/3. Después acá les queda más 1/5. Profe, perdón, ¿puede volver a repetir lo de 2/3? Sí. A vos acá te queda x a la 3/2 sobre 3/2. ¿Sí? El 3/2 sería el alfa más 1. Sí, eso sí entendí. Bien. Entonces esto lo podés pensar como si haces x a la 3/2, dividir por 3/2 es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Ah, ok. Entonces, como muchas veces les aparecen exponentes con fracciones en integrales, medio que ya al toque se acostumbran a directamente ya multiplicar por la fracción al revés. Ok, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Bien, ¿cuánto les queda esta integral? Siempre hay problemas de distracción, supongo. ¿Cuánto les queda la integral de x a la menos 2? X a la menos 1. No, o sí. Bien, o sea, tenemos que elevar el exponente a un grado más. O sea, la cuenta que tienen que hacer es esta. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Y acá es donde Menos empieza 1. a dudar de todo. Perfecto. X a la menos 1 sobre menos 1. Profe, disculpe, ¿el 2/3 de dónde salió? De acá arriba, o sea, dividir por 3/2. Vos cuando dividís por 3/2, primero, ¿viste el recíproco de un número? Hacer 1 dividido el número. Sí, no entiendo dónde salió el 3/2. Ah, el 3/2. Bueno, Sí. O sea, no sé de dónde salió 2 a la 1 sobre 2 está perfecto, el 2 sobre 3 no sé de dónde salió. ¿De hacer 1/2 más 1 o no? claro. Ah, bien, Sí. gracias.
el exponente 1 medio más 1 les da 3 medios. Bien, entonces la integral de x a la menos 2, x a la menos 1 sobre menos 1. Ahí, ¿cómo se dice? No, hay algo que muchas veces sucede, y cuando digo muchas veces es muchas veces, es que pongan x a la menos 3. Sobre todo con los negativos pasa eso, como que en vez de, o sea, en su mente es como que lo están sumando, porque al 2 le sigue el 3, pero cuando suman 1 a los negativos, tienen que ir para otro lado. ¿Dónde estoy? Acá. Bien. Después tenemos 2 quintos por la integral de x a la menos 1. Que esa, ¿cuánto da? 2 quintos logaritmo natural de x. Bien, logaritmo natural. Ahí no aplicamos regla de la potencia. Logaritmo natural de valor absoluto de x. Y por último, esta integral, que quizás el 3 quintos los podríamos haber sacado afuera o no. Queda 3 como, quintos de x. sí. O sea, acá estaría integrando el número 1, digamos. Por eso digo que a veces que resulta menos confuso dejar el 3 quintos adentro y pensar cómo está integrando el 3 quintos y les queda el número por x. Bien, y acá más c. No hace falta que acomoden nada, o sea, el paso donde tiene que terminar la actividad es que no les aparezca ningún símbolo de integración. Una vez que hallaron todas las primitivas y el más c, ya está. Sí, después pueden, si quieren, como reacomodar algunas cosas, poner, por ejemplo, este más 1 quinto y ese menos 1 ahí, ponerlo como menos 1 quinto, pero en sí como que la actividad ya estaría. Ya acá encontramos el conjunto de las primitivas. Bueno, como siempre, pensé que vamos a tener más tiempo, pero vayan ustedes con el D, y si llegan con el B. Ahí les... A ver... Ahí les pongo para armar grupitos, aunque sea 10 minutos para que trabajen con uno. Y eso, que lo puedan charlar y debatir. Yo capaz que me voy pasando. Total son... Si hago 5 grupos de 4... No, somos 17. Voy a hacer 4 grupos. Un grupo de 5, un grupo de 4. A ver, 4, 4, 4, 5. Bueno, pues ya estaban todos la vez pasada que trabajamos en grupitos. La idea es que puedan como charlar un poquito al D y después nos encontramos acá.